doy la bienvenida a mi canal. Hoy voy a dar una clase teórica de cómo comenzar a diseñar. Si bien en los videos anteriores les hice una explicación de lo que tenemos que tener en cuenta, cuáles son los condicionantes para poder partir de la base, en este video les voy a explicar cómo plasmar en un papel un diseño o un posible diseño de nuestro propio jardín. Lo primero que tenemos que conocer, como ya lo expliqué en otros videos, es las dimensiones de mi jardín a trabajar. Yo necesito conocer cuáles son las dimensiones del jardín, así que en primera medida voy a comenzar a medir mi jardín. Lo pueden hacer con una cinta métrica, con un odómetro. Si es una escala superior, que es una escala paisajística o urbanística, utilizamos Catastro o Google Earth. Si no tienen en casa cinta métrica, si no tienen odómetro, si no tienen idea cómo utilizar Catastro y lo quieren hacer un poco más casero, no necesitan una medida exacta con mucha precisión, lo que pueden hacer es utilizar el tranco, los pasos. Recuerden que un paso tiene aproximadamente 1 metro, un paso bastante estirado, o lo pueden llegar a medir y pueden tranquear todo el jardín y ahí van anotando las medidas. Que conociendo las medidas del terreno puedo llegar a empezar a diseñar. Otra de las condiciones que necesitamos saber, como ya les había explicado, es los factores de asoleamiento. Si es sector de sombra, si es sector de media sombra o si es un sector soleado, de pleno sol. Ahora bien, supongamos que terminamos de tomar las dimensiones de nuestro jardín y hagamos un ejemplo. Nuestro jardín es un rectángulo que mide 5 por 10. En este sector vamos a comenzar a diseñar. ¿Qué podemos diseñar acá? Infinidades de formas. Primero, teniendo en cuenta si es de sol, si es de media sombra o si es un jardín de sombra. Estos se acuerdan que yo ya los había dado las cantidades de cargas horarias que tienen cada asoleamiento. Una vez que yo ya sé la condición que tiene mi jardín, vamos a diseñar y vamos a empezar a jugar con las formas. ¿Qué es lo que más me gusta? Me gustan las líneas rectas, me gusta algo más bien orgánico. Eso va a depender de acuerdo de cada persona y de acuerdo de cada gusto. Una vez que definamos qué es lo que más nos gusta, vamos a comenzar a dibujar. Supongamos que nos gustan las líneas orgánicas y vamos a comenzar a diseñar con las líneas orgánicas. Lo voy a borrar, así nos queda más prolijo. Y vamos a empezar a jugar un poquito con las formas. Supongamos que nos decidimos por las líneas orgánicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo en todo este sector lo voy a llenar de plantas, lo voy a llenar de vegetación. Por supuesto que en este paso, donde va a ser la selección de las especies vegetales, van a tener que conocer de plantas, o al menos tener una idea, ir con una idea al vivero, y si no, ir consultando, investigando y siguiendo mis videos. Pero si esto no está definido, lo que voy a hacer es terminar plantando al voleo. Al voleo, que voy a poner una planta acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, y no voy a definir nada estético, no voy a definir ningún diseño. Entonces, organizarnos y diagramar una forma que es la idea de partido que yo voy a mantener durante todo el proceso de mi jardín. A partir de aquí voy a elegir qué tipos de especies voy a utilizar. Las puedo seleccionar por su forma, por ejemplo, algo así, o arbustivos, así, o también las puedo seleccionar por el color de su follaje, por el color de su floración, por las tonalidades que puede llegar a tener en otoño, que pueden llegar a tener en verano. Yo les voy a dar un ejemplo de acá hacer una especie de bordura para que se vea bien esta curva. ¿Cómo hacemos para que esta curva nos quede intacta, para que esta forma orgánica se vea en el parque? Lo que vamos a hacer es sacar el césped en todo este sector y armar un cantero. Nosotros vamos a tener que diagramar, que lo pueden hacer si es orgánica esta forma, con una manguera. Van a ir marcándolo con una manguera, la van a ir acomodando en su parque y luego van a tener que sacar toda esta parte de césped
donde luego se va a poder plantar. Esta sería como la parte práctica para la parte de la ejecución de este proyecto que estamos armando en un papel. Entonces, armamos aquí una bordura. También podemos seleccionar arbustos. Recuerden que los estamos dibujando en planta y esto estamos dibujando el diámetro máximo que llega a cada especie. Vamos a tener que contemplar ese diámetro máximo. Así vamos a poder armar nuestro jardín. Supongamos que esto tiene 1 metro, este tiene 1 metro, entonces vamos a ir formando nuestro jardín. Aquí podemos utilizar especies acintadas, como por ejemplo agapantos. Aquí especies de bordura, arbustitos de bordura. Y así vamos a ir proyectando nuestro jardín. Si queremos seleccionar colores en tonos rojizos, recuerden utilizar colores, formas en cada parte donde ustedes quisieran destacar. Si tienen sectores de sombra, traten de utilizar flores de coloración blanca, entonces van a iluminar ese sector. Siempre la condición óptima de nuestro jardín es el pleno sol porque me va a permitir a mí utilizar la mayoría de las especies. Ya si estamos hablando de especies de media sombra o de sombra, me va a ir filtrando menores especies, entonces el abanico de especies a utilizar va a ser menor, en lo que es sobre todo sombra, ya tenemos menos cantidad de especies a utilizar. Pero si tenemos pleno sol, que sería la forma más óptima de diseñar, entonces podemos utilizar un montón de especies que nos permitan mucho coloración en el follaje o mucha floración. Entonces vamos a continuar con nuestro diseño y vamos a seguir colocando especies de acuerdo a lo que nos vaya gustando, de especies que hayamos visto en el vivero y podamos utilizar. Una vez que ya tenemos nuestro bosquejo con todas las especies o los circulitos, que los voy a llamar así, ya dibujados y todo diseñado, voy a comenzar a colocar entonces las especies que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí una bordura de agapantos, aquí un macizo de abelias, aquí coronas de novia, acá formios rubra. Por eso necesitamos tener algún tipo de conocimiento de especies, como para empezar a armar nuestro proyecto. Bueno, espero que este video les haya sido de mucha utilidad, que puedan lanzarse a diseñar su jardín, que agarren una hoja en blanco y comiencen a proyectar, siempre teniendo en cuenta las medidas que voy a trabajar. Si yo no tengo las medidas, no puedo comenzar a diseñar. Los espero en los próximos videos.